ver, dice Fuerza Hermanos. Dios mío, pensé que las huelgas no firmaron nada, solo quedan palabras y no se concretó nada. Ya saben pues, ya saben que con este presidente no se concreta nada. El man vive en un mundo de fantasía. Pau. Perdón, es que estoy acá afuera grabando. Dios mío, estamos feísimo aquí. Y ya bombardearon acá más. Ahí están todos los que votaron por ese niño riquillo y las consecuencias. La verdad yo no le di mi voto a él. Mi voto fue para Luis porque eran las dos opciones que teníamos de finales. Pienso que a los niños no deberían de meterles. En tal caso esta pelea es entre adultos. Los niños no deberían por qué estar aquí adentro en estas peleas de adultos. Tuvieron uno en Santa Anita, ayuden, dicen que Calderón está cerrado. No lo sé. Yo vine caminando de Calderón hace unos 20 minutos. Que en Ayacucho nadie quiere salir. Sí, pues no quieren salir, entonces aguanten, pues. No le están haciendo entender al presidente que no están a favor. Entonces aguántense porque no están peleando, pues. Dice gente que tuvieron uno en Santa Anita, ayuden. Yo ya salí con los Dice cuando Dios tome cuentas de lo que este gobierno está haciendo. Calderón, si hay paso, no creo. Analú, ¿qué pasó? Son las manifestaciones por lo que ordenó nuestro presidente actual. La verdad, mi duda es cómo la gente no se puede dar cuenta. ¿Cómo no se puede dar gente? Ay, ese sí está feo. Voy a quitar el zoom para que vean más a fondo. Entonces, sí tenga cuidado. Bueno, Pau, voy a tener cuidado. Ya me puse un trapito en la cara porque está horrible el gas pimienta. Ay, me duelen los ojitos. Dice... diseño tejido. Deco. Hola, espacio publicitario. Diseño, tejidos personalizados y ramos. ¿No? Los militares ya se abrieron, verán, los militares se fueron arriba. Aquí los que están son los policías, están, los militares, los de Olivo, como yo les digo, digamos. Ayuden a hacer paro a este gobierno que no sabe gobernar. Lo que ellos están manifestándose, la verdad. Ay, cómo me arden los ojos. Los egoístas quieren que trabajemos con nosotros. Sí. Venga más. Pero de aquí no llega. Es del San Miguel de Común.
Queda más abajo de Calderón, más arriba del peaje. Dice, detectamos inactividad. A ver, algo. Ah, no, estamos mirando el paro. Se le prendió. Agua, por favor, auxilio. Médico, dice médico, ¿por qué? ¿Dónde? Esos hijo de puchicas están buenos, están. Dice por qué poner esa franja amarilla. Están subiendo a agredirles a ustedes mismos. Vean, señores dueños de esas casas, salgan, vean. Esos policías por ahí se están subiendo, vean, ahí hay uno. Este abusivo, meterse a casa ajena. Atrevido ese. San Miguel del Común, ven a ayudarle a los comuneros. San Miguel del Común. Comuna. Están ahorita aquí ingresados, están con perdigones igual. Se logran ver ahí, están armados con entraron los policías. Es que estos manes están con armas, con perdigones y gas.
acá abajo, verán. Gracias, Hidromel, por la... Es que en la no sé lo que es los hijos, los niños, la mamá, son abuelitos. Entonces lo que ya no quiere que lancen bombas y los policías quieren ya ingresaron acá al barrio y quieren pasar al otro lado abajo. Abajo estamos más manifestados. Todos quieren pasar a cogerles a ellos, si es que se les deja pasar, nos hacen pedazos abajo. Eso quieren, pasar para hacer huevadas. Claro, todos abajo estamos. ¿Cómo van a pasar? Y quieren pasar los policías, bajan los policías y nos hacen pedazos. Entonces eso no se quiere. Claro, sí o no, que pasan y... Métase un poquito. Chumas. Aquí estamos solos, señores, así. Ay, niños, por favor, mi hermano.